Buenos días. Damos inicio a la continuación del tema de soluciones ideales y no ideales, video que se denomina parte 3. Venimos de una discusión en torno al concepto de una solución ideal. Habíamos hablado que para que una mezcla se considere ideal, debe cumplir alguna de las siguientes, alguna no, todas las siguientes características. Que al momento de mezclar, no importa la cantidad de soluto y solvente, no haya un efecto energético importante, por lo tanto, se evidencia que el delta H de la mezcla sea igual a cero. También, desde la teoría, al inicio, por ejemplo, cuando se plantea la posibilidad de realizar una solución, pensemos ciclohexanol, ciclohexano, entrar al análisis de las estructuras químicas y de los tamaños moleculares. Si se encuentran de una manera muy similar, podemos intuir que muy probablemente al mezclarlos generen una solución de tipo ideal. Otra de las características era que cuando se mezclen los volúmenes correspondientes de soluto más solvente, la suma de esos volúmenes corresponda a la que se esperaría sea la suma individual de cada una de estas sustancias. Si el volumen resultante de la mezcla no corresponde a la suma total de los volúmenes involucrados de soluto y de solvente, podemos estar intuyendo que no se trata de una solución con carácter ideal. Y la última que nos sirve para darle una continuidad a nuestra presentación es que tanto soluto como solvente cumplan la ley de Raoult. ¿Qué indica la ley de Raoult? Que la presión parcial de ese componente, llámese soluto o llámese solvente, la presión parcial que aporta en la mezcla es directamente proporcional a su fracción molar. Recordemos que el enunciado de la ley de Raoult es presión parcial es igual a fracción molar del compuesto multiplicada por la presión de vapor pura de ese mismo compuesto. Pero como ocurría con la fase gaseosa, cuando se miden las variables de manera experimental, se evidencia que hay una ligera desviación con respecto a lo que teóricamente se esperaba. Cuando decimos teóricamente, pues es haciendo un cálculo con un modelo matemático ya preexistente y entramos en esa dicotomía de, ok, la mezcla debería darme en total un volumen de 500 mililitros y me está dando 510 mililitros. Para algunas otras profesiones, ese más o menos 10 mililitros de diferencia, pues constituye o hace parte de un error sistemático en la medida, pero cuando se tiene toda la tecnología y cuando se disponen de todas las herramientas validadas, con las incertidumbres bien conocidas y se establece que ese 10% sale de ese rango de error, pues ya estaría indicando que algo desde la naturaleza misma, química, molecular, está ocurriendo. Entonces, por eso es que vamos a hablar de las razones para que una solución se desvíe del comportamiento ideal. Reitero que el comportamiento ideal está regido por las características previamente mencionadas. Esta es una imagen muy famosa, es el típico ejemplo que muestran varios textos especializados y de hecho también se encuentra en la lectura que les dejé, Physical Pharmacy, en sus cursos. En esta parte izquierda dice solución ideal. Y ya en la clase anterior hablamos de la lectura de los diagramas PX, presión de vapor versus la composición, expresada en fracción molar. Cuando estamos aquí, pues es importante que nos familiaricemos de qué están hablando. Hablan de una solución de benceno y cloruro de etileno. Y tal cual está presentado de esta manera el eje X, pues tenemos que empezar a deducir si están hablando de la fracción molar de benceno o si están hablando de la fracción molar del cloruro de etileno. En esta que está en español, pues está sencillo porque dice fracción molar del cloruro de etileno. Lo que quiere decir que aquí hay 0 en este haluro de este alqueno y aquí se encuentra en
la total proporción en esta sustancia. Si no hay nada de cloruro de etileno en la parte izquierda, pues significa que todo es benceno. Y por ende, al leer aquí en el eje X estaremos hablando, en el eje X, en el eje Y, perdón, estaremos hablando de la presión de vapor pura, no del etileno, del cloruro de etileno, sino del benceno, a la temperatura que esté este diagrama, que pues no la especifique aquí. Sabemos que si leemos al otro lado, está la unidad, o sea, únicamente tenemos cloruro de etileno y por ende la presión que le damos acá corresponderá a la presión de vapor del cloruro de etileno cuando se encuentra puro. ¿A qué? A la temperatura en que se haya realizado esta medición. Y en esta franja intermedia pues tendremos las presiones que cada uno de ellos aporta a la mezcla y ya saben que son presiones de vapor, ¿no? Entonces, al ir avanzando en el cloruro de etileno, esta diagonal corresponderá a esa variación de presión en función del aumento en la cantidad de cloruro de etileno. Por el contrario, esta otra línea que tiene una pendiente negativa, va decreciendo, pues nos mostrará el aporte en presión de vapor del benceno cada vez que disminuye la concentración de benceno en la muestra y va aumentando la concentración de cloruro de etileno en la mezcla. Y ya les había explicado previamente que al sumar este punto de esta línea de pendiente positiva más este valor de esta línea de pendiente negativa, iba a obtener este punto de acá, que constituiría toda una línea y que corresponde a la suma de las presiones parciales. Por ende, estamos hablando de la presión total de vapor de la mezcla. Si una solución es ideal, pues lo que nosotros necesitaríamos es aplicar la ley de Raoult para en este caso, cloruro de etileno en todo el rango de composición. Podríamos ir construyendo una hojita de Excel en función de la fracción molar de cloruro de etileno, cuál es la presión parcial de cloruro de etileno. Construyo otra casilla en mi hojita de Excel. Conforme varío la concentración de benceno, cuál es el aporte en presión de vapor del benceno y luego lo sumo. Si la suma de cada uno de los aportes corresponde exactamente con esta línea recta que ya fue construida de manera experimental por algún equipo de trabajo que se puso a medir en función de las fracciones molares a una temperatura fija la presión de vapor de la mezcla, pues entonces decimos que efectivamente la solución es ideal. ¿Por qué? Porque todas estas sumas corresponden a lo que teóricamente debería ser. Suma de las presiones parciales, sabiendo que la presión parcial de cada gas cumple la ley de Raoult. Pero cuando se va al experimento y ustedes tienen pues la ecuación a la mano y eso no necesita que ustedes se encuentren haciendo ningún experimento, pues pueden calcular para esta mezcla en particular, bueno, de hecho es una mezcla en general porque no especifico quién es el solvente y quién es el soluto, la línea punteada representaría lo que teóricamente se esperaría para la presión parcial de cada gas. En este caso, esta línea de pendiente positiva, aunque sea punteada, correspondería a la presión de vapor del componente A. La presión de vapor que aporta a la mezcla, recuerden eso, aquí hablamos de mezclas, no hablamos de líquidos puros, de mezclas. Y esta línea punteada representaría lo que, según el modelo matemático llamado ley de Raoult, sería la presión de vapor que aportaría el compuesto B. Pero miren las líneas continuas. Las líneas continuas son lo que realmente va al experimentador y mide. Prepara diferentes mezclas con diferente fracción molar del componente en cuestión a una temperatura fija y le pone un manómetro. Y así sabría cuál es la presión de cada gas. Y empezamos a comparar con lo representado por las líneas punteadas. Y es obvio que no casa, no coincide justamente con la línea punteada. Y pues si no coincide cada una de las rectas, de las gráficas o de las variaciones que son de manera individual, o sea, para cada componente de soluto solvente, pues mucho menos va a coincidir con la suma de las presiones parciales, que estaría esta línea punteada de arriba. Mire que tiene una forma cóncava. Y en ese caso, solamente con el gráfico ya tenemos un argumento para decir que esta solución es no ideal. Y les pido el favor que hagan una similitud con lo que veíamos de gases ideales y gases reales. La solución es la que no cumple con los parámetros
Uno de los más importantes, cumplimiento de la ley de Raoult para cada uno de los componentes y por ende la conclusión es que es una solución con carácter no ideal. ¿Por qué ocurre esa desviación? El texto lo planteaba de una manera, pues con el lenguaje científico en inglés que a veces a algunos de ustedes se les dificulta mientras pues obviamente se van acostumbrando a eso. Hablaban de las fuerzas de cohesión y de son, pero pues a mí me parece que es mejor explicarlo eh, en términos de interacciones en general. ¿Por qué existen esas desviaciones? Imaginémonos que tenemos una mezcla constituida por partículas de soluto y solvente. Como nosotros estamos acostumbrados a que el solvente sea el agua, las esferas de color azul voy a decir que son las del agua y las rojas corresponderán a un soluto cualquiera. Cuando se prepara la solución, recuerden que aquí el concepto importante, y se lo reiteré varias veces en el video anterior, es que vamos a hablar del equilibrio líquido-vapor, soluciones binarias de líquidos, pero que a determinada temperatura es imposible evitar que una porción de la mezcla pase al estado gaseoso. Y vamos a analizar si están en un recinto cerrado, recipiente cerrado, beaker, frasco, como lo quieran ver, pues que hay un equilibrio entre las partículas de soluto y solvente que están mezclados en la fase líquida con las partículas de soluto y solvente que están mezcladas, pero que lograron escaparse y ahora hacen parte de la fase gaseosa. Sí, es imposible negar pues, que existen interacciones intermoleculares o fuerzas intermoleculares entre las partículas del mismo tipo. A con A. Dijimos que el color rojo lo íbamos a relacionar con las partículas de soluto. Existen fuerzas intermoleculares entre las partículas BB, solvente, y obviamente en el momento de realizar la mezcla, y pensemos que las interacciones van a ser más importantes en el estado líquido, entre las interacciones de las partículas de soluto con las partículas de solvente. Uno de los requerimientos para que la solución fuera de carácter ideal era que la magnitud de esas fuerzas intermoleculares fueran similares. Las del soluto en una magnitud, hablemos de un número de kilojoules por mol, fueran similares a las de fuerzas intermoleculares en kilojoules entre las del solvente para que cuando se forme la mezcla pues no haya problema, ¿sí? Porque se mantiene un promedio de estas fuerzas rojo-rojo, azul-azul. Si hay esa similitud en esas fuerzas, en el valor de esas fuerzas intermoleculares, el delta H de la mezcla daría cero. Lo que dice acá, indicando que esas tres interacciones tienen la misma magnitud. Este diagrama. Si se está evaporando menos, estamos en este escenario. Las partículas tienden menos a escaparse porque en el estado líquido se sienten muy cómodas. Las interacciones soluto-solvente son muy fuertes. La presión de vapor va a ser menor. Aquí hay una presión de vapor mayor, mire. La presión de vapor se representa por la cantidad de partículas que están confinadas en el espacio libre y que pueden no, y que chocan con las paredes aumentando la presión. Aquí hay menos partículas. Esa sería la explicación de una desviación negativa con respecto a la ley de Raoult. Delta H de la mezcla menor que cero. Pues, ¿por qué? Porque libera energía debido a que se estabiliza cuando se generan esas interacciones tan fuertes soluto-solvente. Y aquí mira lo que dicen. El cambio del volumen en la mezcla es menor que cero. ¿Cómo así? Si yo mezclo 5 mililitros de acetona con 5 mililitros de cloroformo, en teoría debería darme 10 mililitros de mezcla. Pero si ya se les dice que el delta B es negativo, ¿qué significará? Que no me va a dar 10 mililitros, me va a dar un volumen inferior a 10. ¿Y por qué? Tarea. Otro de los ejemplos típicos de una mezcla que se desvía del comportamiento ideal es el caso de acetona con el disulfuro de carbono. El disulfuro de carbono es de las sustancias más horribles para oler en la vida. Trabajé con eso en mi pregrado, en algunas prácticas y es horrible. Y pues altamente cancerígeno, entonces ya varios países lo han sacado de su inventario. Miren este diagrama PX.
una locura total. Olvidemos las líneas continuas, pensemos en las líneas punteadas. La línea punteada, esta significaría cumplimiento de la ley de Raoult para la especie que está aquí aumentando en concentración, que sería el disulfuro de carbono. Línea punteada descendente que correspondería al cambio de la presión de vapor para la otra sustancia, pues que sería acetona. Y la suma de estas dos líneas punteadas correspondería a cumplimiento de la ley de Dalton, presión total, esta. Pero cuando el experimentador va y mide la mezcla, chicos, la mezcla, esto no tiene sentido que me digan que midió el disulfuro de carbono, no, porque es que la presión aquí del disulfuro cambia debido a la presencia de acetona. Cuando van y miden para el caso del disulfuro de carbono, miren, esto no tiene ningún comportamiento lineal, una curva que luego parece volverse constante. Para el caso de la acetona, igual, una curva que luego cae abruptamente. Y si sumamos este punto de presión con esta otra curva, me dará la de aquí encima. Y esta sería la presión total, que también me parece un sombrerito ahí, un movimiento de hipérbola, ¿no? En física. Entonces, esta presión supera la calculada por la ley de Dalton después de aplicar la ley de las presiones parciales de manera individual. ¿Por qué? Pues porque tenemos una desviación positiva de la ley de Raoult, que nos está sugiriendo que las interacciones acetona y disulfuro de carbono en la mezcla son muchísimo menores a las interacciones que existían entre acetona-acetona, disulfuro de carbono, disulfuro de carbono. ¿Qué podemos esperar? Pues que el delta H de esta mezcla sea positivo, o sea un proceso endotérmico. Para poder realizar alguna solución o mezcla acetona disulfuro de carbono hay que meterle candela a la vaina, si no, esto no va a ocurrir. Y también que haya un cambio de volumen mayor que cero. Es como cuando usted está en Transmilenio, cuando podíamos estar en Transmilenio y usted siente que hay alguien ahí como medio sospechoso, pues usted se aleja de él, o sea, aumenta esa distancia de separación. Y aquí pasaría lo mismo, que se traduciría entonces en que si mezclo 5 mililitros de acetona con 5 mililitros de disulfuro de carbono, no me va a dar 10, ¿sí? Me va a dar 11 o 10,5 mililitros. Se va a expandir porque como que no les gusta estar uno al lado del otro. Y ustedes dirán que esto parece ciencia ficción, pero es verdad. Por eso yo les decía que este curso de físico-química va a ampliar su mente y va a quitarles ciertos prejuicios y preconceptos que traíamos desde nuestra formación científica, incluso del colegio. Y es bonito aprender cosas nuevas. Es muy bonito. Continuemos con un ejemplo que me encanta y ojalá me sigan la cuerda. Tenemos en un recipiente a la parte izquierda de 50 mililitros de agua lo más pura posible. En un recipiente en la derecha tenemos 50 mililitros de etanol con la alta pureza, la mayor que se pueda. Y cultura general, el etanol nunca puede ser 100% puro. Como ustedes hicieron una lectura, leyeron algo sobre azeótropos. El etanol y el agua forman un azeótropo muy estable. Es una mezcla que se comporta como un compuesto único. Y uno dice, ¿cómo hace un compuesto si es una mezcla agua-etanol? Pero bajo ciertas circunstancias, y eso es lo lindo de la fisicoquímica, pueden ocurrir mezclas en donde son tan importantes las interacciones que por una técnica tan simple como la destilación no es posible separarlos. Requeriríamos para extraerle la mayor cantidad de agua a una mezcla agua-etanol, realizar una destilación azeotrópica, que es con la incorporación de un tercer compuesto. Pero bueno, culturita, datos ahí. Tengo 50 mililitros de etanol, 50 mililitros de agua. ¿Qué va a pasar si yo le agrego a cada una de ellos 50 mililitros de agua pura? 50 mililitros para el etanol de agua, 50 mililitros de agua para los otros 50 mililitros de agua. ¿Qué va a pasar con el volumen? El volumen final como mezcla. Si es una solución ideal, pues tendría que dar 100 mililitros. Y ustedes dirán, pues en la parte izquierda, profe, es obvio que no hay una mezcla porque pues tengo es agua con agua. Muy bien, solamente estoy aumentando la cantidad de solvente, por decirlo de alguna manera. Volumen final 100.
Pero cuando le agregamos 50 mililitros de agua a los 50 mililitros de etanol, se encuentra que el volumen final no es 100 mililitros. Pero, profe, 50 más 50, la 100, la materia no se crea ni se destruye. Estamos hablando de volumen. Y la ley no dice el volumen no se destruye. Y pues lastimosamente la manera que estoy haciendo ahora las clases, pues no puedo poner este video a rodar, ¿sí? Bueno, no se dice rodar, sino a reproducir. Aquí está la dirección, pero ya yo adjunto este video como una descripción de esta clase para que por favor cuando lleguen aquí, quiero que me crean. Denle clic en la descripción a este link para que vean la comprobación experimental de que el volumen no son, no corresponde a la adición, ¿sí? De los volúmenes particulares, ¿sí? Los volúmenes no son aditivos. Voy a hablar como se dice en este ámbito. Los volúmenes no son, el volumen final de la mezcla no es aditivo. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque algunas propiedades individuales de soluto y solvente cambian después del proceso de mezcla o de la disolución. Les había dicho que así se dice en farmacia. Y causan esas desviaciones del comportamiento de la solución con respecto a la idealidad. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que cuando tenemos una mezcla, aparecen unas nuevas funciones termodinámicas. Esas funciones termodinámicas se llaman funciones molares parciales, tema que a mí me fascina. Porque lo chévere es que no todo se comporta como pareciera que debería comportarse. Y esa es la vida, en serio. Esas funciones termodinámicas tienen un nombre aún más bonito, más gomelo, que se llaman las propiedades molares parciales. Molares porque va a demostrar el carácter extensivo de ellas y parciales porque si podemos hacer algún símil, se parece a la ley de las presiones parciales de Dalton. Si conocemos las presiones parciales o el aporte de cada uno de los componentes de una mezcla gaseosa, podremos saber la presión final. Entonces aquí tendríamos que saber cuál es el aporte de una propiedad termodinámica parcial, o sea, una propiedad de solamente el soluto, y si sabemos la propiedad parcial del solvente, la sumamos y eso ya nos daría las propiedades de ¿qué? De la mezcla. Las propiedades polares parciales tienen una definición un poco aburrida. Esta sería la escritura con forma de ecuación, pero pues no se asusten. Ustedes ya vieron cálculo diferencial, cálculo integral. Y entonces aquí entenderíamos que estamos hablando de una derivada parcial. Esta aquí no es una de cualquiera, es una derivada parcial. Y esto también es una derivada parcial. ¿Por qué una derivada parcial? Porque yo puedo tener, yo puedo no, en una mezcla yo tengo más de un componente. Y lo que voy a ver es cómo varía determinada propiedad. ¿Cuáles son las propiedades termodinámicas? Ya las habíamos visto desde el primer corte. Volumen, temperatura, presión. Y luego fuimos aumentando nuestro catálogo. Entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, energía libre de Helmholtz, pero eso pues no la vimos. ¿Cómo yo puedo calcular cada una de estas propiedades? Ya no para el soluto, ya no para el solvente, porque eso ya lo vimos, primer y segundo corte, sino para la mezcla. Para poder calcular esa propiedad en general, o sea, al final, necesitamos hacer una derivada parcial de la propiedad, por ejemplo, de entalpía, con respecto al número de moles del compuesto que a mí me interese, manteniendo constante otras funciones. ¿Cuáles funciones? Aquí dice cuando se emplea en la parte de abajo, y eso sí vuelvo y les recalco, por ejemplo, cuando vendíamos capacidad calorífica a presión constante, yo les decía es una C mayúscula y una P abajito, para indicar que la presión se mantiene constante. Entonces aquí sería la variación de la propiedad termodinámica en cuestión en función de la variación de las moles del compuesto de interés cuando
la presión de la mezcla permanece constante, la temperatura de la mezcla permanece constante y las moles de J diferentes de 1. ¿Cómo así? Las moles ya no del compuesto I, sino del otro componente de la mezcla binaria. Las propiedades molares dicen, por definición, son una variable extensiva que corresponde a la derivada parcial de una propiedad. Recuerden, ¿cuál propiedad? Volumen, presión, entalpía, entropía, bla, 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 con respecto a la variación del número de moles de una de las sustancias de la mezcla cuando la presión, la temperatura y el número de moles de las demás sustancias permanecen constantes. Imagínense cómo se complicaría la vaina si esto fuera una mezcla cuaternaria, 4 componentes. Pues sería interesante cómo podríamos calcular esa propiedad molar parcial. Las propiedades molares parciales, olvidé decirlo, se representan para diferenciar, por ejemplo, la entalpía de un compuesto con respecto a la entalpía de mezcla, se representa con esta línea horizontal en la parte superior del nombre de la propiedad. Y el sub I, pues corresponde a la propiedad molar parcial del componente I. Y yo tendría que aplicar esta misma fórmula, pero ahora, por ejemplo, para el componente J, variación de la propiedad X sobre las moles de J. Y ahora, ¿quién debería ser constante? N sub I. ¿Y cómo se llamaría la propiedad molar parcial? X rayita encima, y aquí no, en vez de una I, iría una J. Ya más aterrizado, por decirlo de alguna manera, esta sería la representación de las propiedades molares de mezcla. Perdón, de las propiedades ya de una mezcla. El delta de H molar, el delta de S molar, el delta de G molar y el volumen molar. Y si yo quiero calcular ya no la variación de la entalpía solamente, por ejemplo, para la mezcla agua-etanol, por ejemplo, para el agua, sino yo quiero saber ya la entalpía de la mezcla. ¿Cómo lo hago, profe? ¿Sumo las dos entalpías molares parciales? No, no las puedo sumar directamente porque son unas propiedades extensivas. Y como son extensivas, dependen de la composición de la mezcla. Entonces, para poder calcular, recuerde que X no es fracción molar, ¿no? Usted no le puede, o sea, fracción molar de una mezcla, pues usted sabe que la fracción molar va a sumar 1. No, X es la manera general de poder reemplazarla por alguna de las propiedades termodinámicas de interés. Entalpía, entropía, energía libre Gibbs, volumen. Por ejemplo, si yo quiero calcular la entalpía de la mezcla, entonces esta X la reemplazo por esta H. Delta de H de la mezcla será igual a ¿qué? A N1. Estoy hablando como ejemplo agua-etanol. Moles de etanol multiplicado por X. ¿Quién es X? ¿Quién estoy hallando? Dije que la entalpía. Moles de etanol por la entalpía molar parcial del etanol. Más otro componente de la mezcla, agua. Moles de agua por la entalpía molar parcial. ¿De quién? Del agua. Si yo conozco todos estos datos, pues simplemente aplico la ecuación y el resultado de esa suma que me dará, ahora sí, la entalpía de la mezcla. Otro ejemplo con gráficos para hablar del volumen molar. Este gráfico efectivamente representa la variación de la propiedad molar parcial llamada volumen molar parcial en función del aumento en la concentración de etanol de una mezcla agua-etanol. Si aquí es 0 de etanol, recuerden que aquí sería 1 de agua. Si aquí es 1 de etanol en fracción molar, recuerden que aquí sería 0 para el agua. Estamos en este extremo. Si hay 0 de etanol, ¿qué solamente hay en la mezcla? Agua. O sea que si miramos aquí, esto debería corresponder al volumen molar. Miren que esta recta va bajando. ¿Por qué va bajando? Pues porque conforme aumenta la cantidad de etanol, pues va bajando la del agua. Tiene esta pendiente negativa. Este, en el punto 0 etanol, corresponde al punto 1 de agua, corresponde al volumen, perdón, al volumen molar parcial del agua. Y miren que más o menos es 18. ¿18 qué? Hay que leer bien las gráficas. El eje, importancia de marcar los ejes.
dice que está en unidades de centímetro cúbico por mol. O sea que el volumen molar parcial del agua es más o menos 18 mililitros por mol. Aquí, o vámonos en este extremo. Cuando X vale 1 para el etanol, pues significaría que si miramos la recta del etanol, que debe ser esta, este punto de corte acá corresponde al volumen molar parcial del etanol en unidades de centímetro cúbico por mol. Pero cuando estoy en esta franja o en este rango de diversas composiciones para obtener infinito número de, bueno, no infinito, pero sí un gran número de mezclas agua-etanol, ¿qué voy a tener? Miren cómo cambia sus volúmenes molares parciales por el efecto de la existencia del otro compuesto. O sea, esta es una cosa loquísima. El agua adquiere su mayor volumen en una composición determinada de mezcla. No sé, hablemos de un 0,08 en fracción molar del etanol. Y luego el volumen del agua, chicos, en la mezcla empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Aquí, cuando yo preparo una mezcla en una baja concentración de etanol, ¿qué le pasa al volumen del etanol? Baja impresionantemente, o sea, es como si se achicara el etanol, le diera miedo al enfrentarse con el agua. Disminuye impresionantemente su volumen molar parcial y ya después de una composición crítica, pues empieza, si aumenta la cantidad de etanol en la mezcla, también el etanol comienza a como expandirse y ahora sí a mostrar lo que sería el volumen cuando él está puro. Estas gráficas son importantísimas para evidenciar que las propiedades termodinámicas cambian cuando hay una mezcla. ¿Por qué cambian? Ya les expliqué anteriormente por qué. Por las interacciones soluto-soluto, solvente-solvente y soluto-solvente que se generan. Entonces, como ya les expliqué, la parte izquierda correspondería al volumen molar parcial del agua y a la parte derecha al volumen molar parcial del etanol, cuando están puros. Pero en toda esta región intermedia, pues tenemos el volumen molar parcial del agua bajo composiciones intermedias de agua y pues obviamente de etanol. Esta sería la aplicación de esa fórmula que tenía en negro y en amarillo, que era para resaltar la importancia de esa fórmula. El volumen molar del agua. ¿Cómo puedo calcular yo el volumen molar del agua? Pues será la derivada parcial del volumen de mezcla, ¿cierto? Con respecto a la variación de las moles de agua en la mezcla, cuando se mantiene constante la presión, la temperatura y las moles de etanol. ¿Qué significado físico o qué significado desde la teoría tiene este cuento de los volúmenes molares parciales? El volumen molar del agua indicaría cómo responde el volumen de la mezcla a la adición de agua cuando se mantiene la presión y la temperatura de la mezcla constante y también las moles de etanol. Entonces imagínense, 50 mililitros de etanol, mido el volumen de la mezcla. Bien, ¿qué pasa si yo le agrego 1 mililitro de agua? ¿Qué le pasa a quién? Al volumen de la mezcla. Y voy registrando cada uno de esos cambios cuando voy agregando diferentes cantidades de agua, manteniendo presión, temperatura y moles de etanol constante. Voy midiendo cómo varía el volumen de la mezcla. Esa derivada es lo que se llama volumen molar del agua en la mezcla. Y podríamos representarlo por esta gráfica. En el eje Y tenemos volumen total, en el eje X la composición. Entonces, ¿cuál composición? La que va variando. En este caso, ¿quién va variando? dN va variando las moles de agua. Veo cómo cambia el volumen total de la mezcla, que sería esta línea continua azul, cuando yo voy adicionando X cantidad de agua. ¿Y qué sería el volumen molar parcial? Pues la pendiente, porque recuerden que la derivada en un análisis gráfico corresponde a la pendiente en ese punto. En este punto de moles A1 da esta pendiente y eso me daría el volumen molar parcial del agua en la mezcla. Si yo quiero calcular, ahora sí, cuál sería de manera teórica el volumen total de la mezcla, pues ¿qué necesito conocer? El aporte individual de cada uno de los componentes. ¿Cuáles componentes?
el agua, pero para poderlo calcular debo conocer el volumen molar parcial del agua y multiplicarlo por el número de moles de agua que haya en ese punto en la mezcla, más volumen molar del etanol por el número de moles de etanol. Hago esta operación y ya me daría el volumen de la mezcla. La manera de aterrizar, aplomar toda esta información, que para muchos es nueva, pues vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, ¿de dónde salió ese dato, profe, de 18 centímetros cúbicos sobre mol? ¿De dónde salió ese volumen molar del agua? Bueno, en un ejercicio me puede empezar a decir el volumen molar del agua 25, porque el volumen molar depende de la temperatura, recuerden. Entonces, la mezcla se preparó a 25 grados Celsius. El volumen molar del agua a 25 grados Celsius es 18,06 mililitros por mol. ¿De dónde se obtiene este valor? Para poder obtenerlo, mire que 18 no le suena algo conocido a usted. ¿Para el agua? Bueno, yo pregunto como si estuvieran aquí, pero sé que ustedes están viendo el video. 18 se parece a la masa molar del agua, ¿o no? ¿Cómo se obtiene este volumen? Usando la densidad del agua a la temperatura en cuestión. Volumen molar del agua a 25 grados Celsius. Pues si es molar, pues yo necesito que establecer mi base de cálculo como una mol. Una mol de agua son 18,01 gramos. Pero necesito sacar el volumen. ¿De dónde? Pues utilizo la densidad del agua a la temperatura de interés. Necesito utilizar la densidad de esta manera para poder cancelar unidades de gramo. ¿Y qué me va a dar? En la parte superior me quedan los mililitros, en la parte inferior me quedan las moles. 18,06 mililitros por mol es el volumen molar del agua a 25 grados Celsius. De manera análoga, así se calcula el volumen molar del etanol a 25. ¿Qué hice? Pues buscar la masa molar del etanol y buscar la densidad del etanol a 25. Apliqué la misma fórmula de arriba y obtuve que el volumen molar del etanol es 58,40 mililitros por cada mol. Listo, ya tengo esa información. B rayita del agua y B rayita de quién? Del etanol. Pregunta, ¿cuál sería el volumen de una solución etanólica acuosa que contiene 6,66 moles de agua y 3,33 moles de etanol a 25 grados Celsius? Importante la temperatura porque según la temperatura este sería B rayita del agua y este sería B rayita del etanol. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos la fórmula que les dije. Volumen de la mezcla es igual al número de moles del soluto por el volumen molar del soluto más número de moles del solvente por el volumen molar del solvente. A la temperatura en cuestión, porque el volumen siempre depende de la temperatura. Recuerden eso, hay una dependencia directa entre densidad y temperatura. Aplican simplemente sustituyendo los valores. 6,66 moles de agua, volumen molar del agua que ya les enseñé cómo se calcula, más moles de etanol por volumen molar del etanol. Y miren lo lindo de todo esto. Ay, pucha, yo no puse unidades. Bueno, las unidades se cancelan. Aquí hay moles y se cancelan con estas moles. Son 3,33 moles y se cancelan con estas moles. ¿Y en qué me da el resultado? En mililitros. Ya podrían predecirme cuál es el volumen molar de la mezcla. Bueno, ahora quiero que se fijen en estas dos gráficas. Seguimos hablando de los diagramas P, X. En este diagrama, pues que se ven un poco más aplastaditas las imágenes, es para que se fijen en lo siguiente. No hay que asustarse al ver tantas líneas, ¿no? Lo que hay que pensar es que una de ellas se traza para reconocer cuál sería la presión de vapor de la sustancia en aumento en composición en la mezcla cuando se rige por la ley de Raoult. ¿Cuál es el aporte en presión de vapor del otro componente en la mezcla cada vez que disminuye en la mezcla en composición? Y que se rige por la ley de Raoult. Y pues las curvas ya discutimos previamente que corresponden a los datos experimentales, es decir, a las presiones de vapor que sí aportan en la realidad.
Tenemos escrito aquí P1 y P2. Aquí está escrito Raoult's Law, o sea, la parte como teórica o esperada del comportamiento. Y si nos fijamos, por ejemplo, aquí en la sección izquierda, donde la fracción molar para el compuesto 1 tiende a cero, ¿qué significa? Que hay muy poquita cantidad de la sustancia 1, porque su fracción molar es muy baja, mire, menor a 0,5, es muy baja. Estamos hablando de su comportamiento en la realidad. ¿Cuál es el comportamiento en la realidad? Esta línea curva de su presión de vapor aportada a la mezcla. Si trazásemos una línea tangente que cuando la cantidad o la fracción molar de 1 tiende a 0, esta sería esa pendiente, ¿no? Y en esta región se verifica un comportamiento que tiende a ser una línea recta. ¿En qué ejemplo estoy? X1 en este caso podría ser, yo qué sé, disulfuro de carbono, por ejemplo. Cuando la composición del componente en cuestión tiende a cero, o sea, su fracción molar es muy baja, a pesar de tener un comportamiento real, curvilíneo, en todo el rango de composiciones de la solución, siempre podré trazar una línea tangente al comienzo y es como si ejemplificara una función de la ecuación de grado 1. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero para la parte derecha en donde tenemos una mezcla de triclorometano acetona. En esa parte, o en ese ejemplo más bien, tenemos también una desviación con respecto a la ley de Raoult. Miren acá, las líneas rectas corresponden a lo esperado por la ley de Raoult y las líneas curvas pues serían el comportamiento que experimental, ¿vale? En este caso tenemos una desviación negativa porque quedan por debajo de las líneas rectas, en este caso una desviación positiva. Y si pensamos en el componente que se encuentra en una menor cantidad, o sea, cuando la fracción molar tiende a cero, y trazamos una línea tangente a aquellos puntos que describen el comportamiento real, vuelvo y recuerdo, por favor sigan el láser, es esta curva. Si trazamos una línea tangente hacia el punto cero, es decir, cuando se tiende a una muy baja concentración, también podemos encontrar que en esta sección se comporta de manera lineal. ¿Por qué hablamos de eso? En la lectura les introducían al cumplimiento de otra ley que se llama la ley de Henry. Para que nos quede a manera de resumen en la diapositiva, pues hay una definición, y yo creo que ustedes ya la saben desde química general, que cuando yo tengo una muy baja cantidad de soluto en una mezcla, puedo asumir o considerar que la solución es diluida. Y solamente bajo esas condiciones, bueno, no solamente, sino a esas condiciones se ha verificado que existe una relación directamente proporcional entre quién. Miren lo que estamos graficando, Px, entre la presión de vapor y la concentración de esa sustancia que está a muy baja cantidad. Cuando se dice que la sustancia está en una muy baja cantidad, pues por definición es el soluto, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta región, por favor, póngame cuidado, en esta región inicial o aquí, en esta región inicial, usted dirá, profe, pero no es lo mismo, aquí es más agachadito. Recuerde que eso se llama la pendiente. Yo puedo tener pendientes de valor grande y pendientes de valor pequeño. Pero igual en este triangulito, eso no es un triángulo, en este rectángulo que estoy formando aquí con el láser, vemos que hay un comportamiento que se puede escribir con una ecuación tipo Y es igual a mx más b, donde Y es la presión de vapor y donde X es la composición. La fracción molar, vuelvo y reitero, es una manera de expresar la concentración. Como se los mencioné hace unos segundos, esto nos introduce al concepto de la ley de Henry.
que tiene una gran aplicación biológica y a mí me parece que en las ciencias de la salud. La ley de Henry, de hecho, más allá de poderse deducir de un diagrama PX y el cumplimiento de la ley de Raoult, surge de un ejercicio mental, de imaginarse un par de escenarios y unos experimentos. Imaginémonos que tenemos una solución acuosa, ¿sí? Con un soluto volátil en un recipiente que está sellado. Yo les dije que a determinada temperatura íbamos a establecer, bueno, nosotros no, el sistema iba a establecer un equilibrio líquido-vapor. Este es un estado número uno. Ahora pensemos en un estado número 2. ¿Cómo yo puedo pasar de este estado 1 a este estado 2? Ustedes podrían decirme aumentando la concentración, profe. Una cosa es tener una solución aquí donde veo una cantidad de partículas muy pequeñas y aquí se ve una mayor cantidad de partículas. ¿Por qué? Porque cambié la concentración. Si cambié la concentración, la cambio tanto para la fase líquida como para la fase de vapor. Y al tener una mayor cantidad de partículas en la fase gaseosa, pues sabemos que aumenta el número de choques contra las paredes y ese número de choques pues se va a reflejar en un aumento en la presión. Si hay una menor cantidad de partículas, pues habrá una baja presión. Y aquí podemos ver que también una baja concentración en la fase líquida. Si yo aumento la concentración, voy a tener alta concentración en la fase líquida de la mezcla y también una alta concentración de los componentes de la mezcla en fase gaseosa que culminará con un aumento importante en la presión. Esta directa proporcionalidad entre, quiero que la vean aquí, concentración y presión de vapor, alta concentración, alta presión de vapor, pues se resume en la ecuación llamada ley de Henry, que nos está indicando un aspecto, pues que como ya les mostré, es empíricamente predecible, y es que hay una relación directamente proporcional entre la masa de un gas, pero recuerden que la masa de un gas confinado en un volumen, pues me permite calcular una concentración. Y que a partir de la masa de un gas, pues yo también puedo calcular las moles del gas si conozco la naturaleza química del gas. Entonces, si aumenta la masa del gas, ¿qué quiere decir? Que aumento las moles de gas, o también puedo decir que aumenta la concentración del gas, pues tendré un incremento proporcional de la presión del gas en la solución. ¿Cuándo? Cuando la temperatura es constante, porque recuerden que si yo calentara, hacía que hubiese una baja concentración, si yo calentara todas estas partículas, les estoy dando la posibilidad de pasar a la fase gaseosa. Entonces, siempre hay que tener presente que estos experimentos o estos escenarios solamente se cumplen si la temperatura es constante. Para una ecuación de línea recta, pues tendríamos entonces que la masa del gas es directamente proporcional a la presión del gas. Y la pendiente de esta línea recta sería una constante. Esa constante de proporcionalidad se conoce como constante de Henry. La constante de Henry depende, pónganme cuidado, del tipo de gas, eso sí es muy importante, porque recuerden que hay gases que son más volátiles que otros, o más bien sustancias que son más volátiles que otras, y también la constante de Henry va a depender de la temperatura del experimento. Regresamos. Sí, pero es que la fracción molar también es una manera de expresar la concentración. Hay que superar la molaridad. Bueno, la molaridad era paralítica, la panacea, lo mejor de la vida, siempre con molaridad. Pero hay otras maneras de expresar la composición, la concentración, la solubilidad y la fracción molar es una de ellas. ¿Qué pasa con las unidades de fracción molar? Pues que es adimensional. Y eso es algo que confunde mucho a los estudiantes cuando aplican la ecuación de la ley de Henry en un ejercicio determinado. Entonces, regresando acá. Sí, la constante de Henry está definida como la presión sobre la concentración. ¿De qué ecuación estaríamos hablando? Pasamos la concentración
que está dividiendo a multiplicar y tendríamos que la ley de Henry para este documento, para este libro, está representada por la ecuación presión es igual a la constante de Henry por la concentración. Y hay que tener cuidado entonces en las unidades que van a estipular para cada uno de los gases. Y miren lo lindo de esta tabla que nos demuestra que la constante de Henry depende del gas, pero a su vez para un mismo gas el valor depende de la temperatura. A 0 grados esta es la constante de Henry, a 25 esta es la constante de Henry y a 37 grados Celsius esta es la constante de Henry. Ojo, cuando la ley de Henry para estos autores está definida como presión del gas es igual a la constante de Henry por la concentración del gas en la solución. Nuevamente, para poder decantar toda esta carreta que les estoy diciendo, necesitamos hacer un ejercicio. El ejercicio va a ser la constante de solubilidad del nitrógeno gaseoso en agua a 25 grados Celsius. Y recuerden que este dato no es porque lo vayamos a usar en la ecuación, sino porque es para conceptualmente reconocer la influencia que tiene la temperatura en la presión de vapor. La constante de solubilidad de nitrógeno gaseoso en agua y a una atmósfera de presión es de 6,8 por 10 a la menos 4 y miren las unidades. Mol dividido atmósfera por litro. ¿Cuál es la concentración en molaridad del nitrógeno disuelto? Esta es otra palabra muy útil para saber que vamos a tener que usar la ley de Henry. Porque ¿por qué un gas se disuelve en agua? Porque se genera una presión para evitar que el gas escape del agua y eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Calcule cuál sería la concentración en molaridad del nitrógeno disuelto en agua bajo las condiciones atmosféricas. ¿Qué condición? Aquí están diciendo una atmósfera. La presión parcial del nitrógeno gaseoso en la atmósfera es de 0,78. Cuando dije una atmósfera de presión, ese dato es presión total. Pero recuerden que la ley de Henry no habla de la presión total. La ley de Henry dice, la presión del gas es igual a la constante de Henry por la concentración del gas en la solución. O la ley de Henry dice, la concentración del gas es igual a la constante de Henry por la presión del gas, no por la presión atmosférica y que siempre las personas, algunos dicen una atmósfera y no entiendo por qué. Vamos a darle solución al ejercicio. Lo primero es, juepucha, ¿cuál fórmula aplico? Ya dije, ley de Henry, pero les dije que dependiendo del contexto teníamos dos versiones de la ley de Henry. ¿Cómo sé qué versión hay que usar? Pues miro las unidades de la constante de Henry. Mire que como nos lo plantea este ejercicio, las unidades son mol dividido atmósfera por litro. Entonces imaginémonos por qué tendríamos que multiplicarlo para que me quede o en unidades de presión o en unidades de concentración. Y yo creo que aquí ustedes ya pueden intuir que si lo multiplico por X valor de presión, por eso puse este simbolito todo chistoso acá a la derecha, va a tener un valor XX de atmósferas, pero si lo multiplico así, logro cancelar las unidades de atmósferas y la respuesta que yo vaya a hacer me va a quedar en unidades de mol sobre litro. Y las unidades de mol sobre litro se llaman molaridad. O sea que estaría despejando una concentración. Si eso ocurre es porque la versión que yo estoy utilizando de la ley de Henry es esta. La concentración del gas, en este caso el gas es nitrógeno, es directamente proporcional a la constante de Henry del nitrógeno por la presión del nitrógeno en la solución. Ya como identifiqué cuál es la ecuación de Henry que voy a usar, pues lo que voy a hacer ahora es identificar los datos que tengo y sustituirlos en la ecuación. Al hacer eso, entonces, efectivamente, mi deducción era cierta. Voy a cancelar estas atmósferas de aquí
con las atmósferas que corresponden a la presión parcial del nitrógeno gaseoso. No es una atmósfera es la presión de la, pues obviamente de la atmósfera, o sea, la presión total de todos los gases que se encuentren en el lugar. Aquí solamente queremos centrarnos en el nitrógeno, entonces tomo la presión del nitrógeno. Y al hacer las operaciones correspondientes, la respuesta sería que la concentración del nitrógeno disuelto en agua bajo una atmósfera de presión total corresponde a 5.3 por 10 a la menos 4 molar. ¿Por qué un químico farmacéutico ve la ley de Henry? Tiene diversas aplicaciones y de hecho son las que me gustan mucho. La primera aplicación que aparece en cualquier documento son las bebidas carbonatadas. Aunque ahí discrepo un poco porque ustedes saben que el CO2 en agua reacciona con el agua y forma ácido carbónico. Pero el ácido carbónico está en equilibrio, es un equilibrio bastante sensible. El CO2 en agua sí forma ácido carbónico, pero el ácido carbónico simultáneamente se descompone en CO2 más agua. Cuando nosotros queremos preparar una bebida carbonatada, pensemos en una Bretaña, pues uno ya compra el producto listo y uno destapa, le quita la tapa y escucha el tss. ¿Por qué? Pues porque se está igualando. La presión del gas que estaba disuelto en agua debe igualar la presión atmosférica. Y en algunas ocasiones yo ya les había hablado en clase que la presión bajo la cual se incorpora el CO2 en una bebida gaseosa está entre las 2 y las 4 atmósferas. Entonces, esta es una manera de obligar a solubilizar el CO2 en el agua. ¿Cómo? Miren la manivela aquí. Aumenta la presión, inyecta CO2 a presión dentro del agua y si hay aumento de la presión, hay un aumento de la solubilidad. Si hay un aumento de la presión del CO2, hay un aumento en la concentración de CO2 en el agua. Otra aplicación es ya a nivel, digamos, de los ecosistemas o a nivel biológico. Perdón, en los océanos debe haber oxígeno disuelto porque si no, ¿cómo respiran los peces? Muchas especies que son aerobias, ¿no? Bastantes son anaeróbicas, pero muchas necesitan del oxígeno. ¿Y de dónde lo van a sacar? ¿De salir a la atmósfera y bocanada de aire y luego introducirse? No, eso lo hacen los mamíferos superiores como las ballenas, los delfines, pero otro tipo de organismos no tan desarrollados lo que hacen es a través de sistemas de filtración de agua, hablemos por ejemplo de las branquias en los peces, ellos lo que hacen es filtrar el agua y extraer el oxígeno que está disuelto en el agua. Por eso es un gran problema el calentamiento de los cuerpos de agua, porque ya hablamos de los efectos de la solubilidad, o más bien de la temperatura en la solubilidad de un gas. Si aumenta mucho la temperatura, disminuye la solubilidad de un gas. Si aumenta mucho la temperatura promedio de los océanos, ¿qué pasa con el oxígeno? Sí, se puede disolver porque eso dice la ley de Henry, pero si aumenta la temperatura, ellos tienden a escaparse. ¿Y qué haríamos? Habría una menor presión de oxígeno en el agua y por ende habría una menor concentración de oxígeno en el agua y muchas especies que lo requieren para vivir morirían. En un ejemplo un poquito más doméstico, encontraríamos, esto lo encontré, causas de baja cantidad de oxígeno en los acuarios. Las personas que tienen acuario o han tenido acuario saben que hay muchos factores que hay que regularle y controlar para que no se le mueran los pececitos. No se puede tener una temperatura muy alta del agua. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Porque a alta temperatura el oxígeno puede difundirse y escapar y disminuye entonces la concentración que necesita dentro del seno del líquido para que las especies lo consuman y vivan. Si hay bastantes peces, pues entre mayor cantidad de peces más van a consumir el poco oxígeno disuelto en el agua y pues por ende no podrán subsistir. Si hay una baja cantidad de luz y hay plantas que también consumen oxígeno, pues tendremos entonces una disminución en la concentración de oxígeno que se traducirá en una disminución de la presión de oxígeno en la solución. Ustedes vieron algo sobre el agua en inorgánica y hablaron de los tratamientos para obtener agua pura y sobre todo pues agua de grado farmacéutico y una de las estrategias es pues de la manera mucho más
primaria, ¿no? Del tratamiento de aguas es burbujear aire. Entonces se llama airear. Porque cuando se burbujea aire, lo que se utiliza es un sistema de inyección lo más profundo posible para garantizar que ese vapor o esas moléculas de gases van a tender a escaparse, eso es obvio, pero, miren el láser, pero mientras recorren toda esta distancia para escaparse, pues van a haber cambios de presión que van a facilitar su solubilidad dentro del agua. Y cuando se incorpora una buena cantidad de oxígeno en una muestra de agua, se pueden matar bacterias que son anaerobias y también facilitar la combustión o la oxidación de material no deseado. Ya en el ámbito farmacéutico, ¿qué aplicaciones vamos a encontrar de la ley de Henry? Eso es una de las tareas que quiero hacer. Ustedes van a ver en fisiología el otro semestre la respiración. Y la respiración funciona regida por la ley de Henry. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de incorporación de oxígeno en nuestro cuerpo, los pulmones. Entonces, por cada bocanada de aire que ingresa, el 78% del aire que ingresa es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Entonces, sabemos que el oxígeno va a ingresar y va a tener que sufrir una etapa de intercambio desde los alveolos, que son como la función la unidad de funcionamiento de los pulmones, ¿hasta qué? Hasta los capilares sanguíneos, porque ahí es donde tiene que haber el intercambio de materia. ¿Cuál materia? ¿Físico-química? No, estoy hablando del intercambio de la materia de oxígeno, el que se inhala y luego tiene que llegar al resto de nuestro cuerpo. ¿Cómo ocurre eso? Como les dije, a través de los capilares. ¿Qué tenemos nosotros como fluido de transporte de nutrientes y de oxígeno? La sangre. Pero les cuento que la solubilidad de oxígeno en agua es muy baja. Y nosotros, profe, pero tenemos sangre, pero recuerden que la sangre es un coloide y la sangre tiene una gran composición de agua. Y si el oxígeno es poco soluble en agua, entonces, ¿cómo explicamos que nosotros respiremos y vivamos? Ahí lo que viene es un juego de las presiones. Estas son las partículas, esta es la representación de la molécula de oxígeno. El oxígeno tiene que fijarse en la sangre, pero les acabo de decir que es poco soluble. La constante de Henry del oxígeno en agua es baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nuestro sistema se adapta y lo que hace es a través de la hemoglobina, que es una proteína con estructura cuaternaria, que permite que sean atrapadas estas moléculas de oxígeno a pesar de que no está favorecido termodinámicamente la solubilidad, pero esto ya es una adaptación netamente física, fisiológica, bioquímica para poder retener el oxígeno y luego, mientras se va fluyendo a través de la sangre, intercambiarlo con el exterior debido a un gradiente, y eso ya hablamos que era un gradiente, de concentración de oxígeno de una zona rica en oxígeno hacia una zona pobre en oxígeno. Lo mismo ocurre con el intercambio gaseoso en sangre, en donde vamos a tener nada que hacer, dióxido de carbono. Nosotros respiramos y el dióxido de carbono es un producto de la respiración. Y ese producto de la respiración es un desecho, por eso nosotros se dice, inhalamos oxígeno, y eso es falso porque realmente inhalamos aire, y exhalamos dióxido de carbono y vapor de agua. Ese dióxido de carbono no puede permanecer mucho tiempo en sangre, porque el dióxido de carbono es una molécula de carácter ácido, y entonces nos daría algo que se llama acidosis. Lo lindo es que todo esto se los van a explicar ustedes desde la fisiología, pero ya tienen en su mente el concepto de la ley de Henry, porque ahí les van a enseñar a calcular la presión de saturación, la presión de intercambio aquí de oxígeno, que tiene que haber un delta de presión para que realmente haya contracción de los pulmones y pueda haber luego una difusión efectiva de la molécula de oxígeno hacia otros sitios en el cuerpo. Otra de las aplicaciones biológicas de la ley de Henry es los gases presentes en la sangre cuando alguien practica un deporte tan peligroso como el buceo en aguas profundas. Cuando un buzo se va adentrando en aguas profundas, pues obviamente el que tendrá que hacer,
ir descendiendo, descendiendo, descendiendo y descendiendo. Y al ir descendiendo, ¿qué pasa con la presión? Yo les he puesto una tarea y les dejé un video en el segundo corte para hablar de la presión relativa y la presión absoluta. Si un buzo se encuentra sobre el nivel del mar, sobre su cabeza únicamente está experimentando una presión, la presión de la atmósfera, una atmósfera. Pero cuando el buzo se sumerge, ya que tiene sobre su cuerpo, aquí tracemos una columna imaginaria sobre este buzo. Miren el láser. Sobre este buzo que tendríamos la presión atmosférica, que es la del aire, más una presión de toda una columna de agua que la vamos a llamar presión hidrostática. Y reitero que por favor vean el video de qué es presión absoluta y presión relativa. Puede ser una pregunta de control de lectura o control de vistas, de likes de este video. Este buzo se va a someter a una alta presión. ¿Y qué pasa cuando aumentamos la presión? Aumenta la solubilidad de los gases. Y uno diría, pues bueno, bien, aumenta la solubilidad del oxígeno. ¿Será que eso es bueno? Si aumenta la solubilidad del oxígeno, ¿será que también es bueno tener una gran cantidad de oxígeno en nuestro torrente sanguíneo? Y yo no sé si ustedes sabían, pero en el tanque que llevan los buzos no puede haber únicamente oxígeno. ¿Se imaginan el peligro de combustión que habría ahí? Los tanques de oxígeno también tienen nitrógeno porque tienen que simular el aire y adicionalmente por seguridad. Entonces, si los gases, si al aumentar la presión aumenta la solubilidad de un gas, ¿cómo le dice usted que se solubiliza en solamente el oxígeno y que el oxígeno sea el que ingresa al torrente sanguíneo y decirle al nitrógeno que sale acá por la válvula, decirle, no, 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 nitrógeno, usted no, usted no, usted no entre? Obviamente van a ingresar ambos gases al sistema fisiológico de este hombre y pueden ocasionar desastres terribles en la vida del muchacho. Los buzos que usan gases comprimidos se deben preocupar por la solubilidad de los gases que van inhalando en cada bocanada cuando se sumergen. ¿Por qué? Porque esos gases ¿a dónde irán a parar? A solubilizarse en la sangre. A mayores profundidades, la sangre contiene altas concentraciones de gases disueltos, no solamente oxígeno, sino también nitrógeno. ¿Dado por qué? Por la ecuación de Henry o la ley de Henry, que ya está presentada aquí en la diapositiva. Entonces, el buzo llega y literalmente se emociona, mira los corales, eh, indaga sobre el piso marino, pero luego él tendrá nuevamente que ascender. ¿Y qué va a pasar? Cuando él asciende, va a empezar a disminuir la presión. Y si disminuye la presión, también disminuye la solubilidad de los gases que él había respirado previamente. Y si lo hace de manera muy rápida, pues si disminuye la presión, disminuye la concentración. Pero como la materia no se crea ni se destruye, para disminuir la concentración, pues hay que expulsar esa cantidad de más de gases que se habían disuelto previamente. ¿Cómo se expulsan? A través de burbujas o a través de lo que nosotros hacemos, un erupto. Hay que regular la presión, hay que sacar esa cantidad de gas que se solubilizó a las malas mientras yo descendía. Entonces, si lo hacen de manera muy rápida, ocurre algo que se llama el efecto 7-Up. Y el efecto 7-Up es como cuando usted destapa una gaseosa que rápidamente sale el vapor para igualar las presiones. Que pase eso en una gaseosa no hay problema, pero imagínese que pase eso en un capilar sanguíneo. O, pues obviamente en los pulmones y en muchos órganos. Lo que puede pasar es que se estallan muchos capilares o vasos de transporte y pueden ocasionar derrames, pérdida de conocimiento, el soroche, bueno, todo ese tipo de cosas. Eso se llama la enfermedad descompresiva. Entonces, para evitar eso, los buzos que hacen, pero yo no sé si ustedes sabían que ellos para ascender lo hacen por etapas, lo hacen de a pedacitos, como la gente que escala altos picos en el mundo, el Himalaya y todo ese cuento. Ellos van y ponen campamentos, pues obviamente por el frío y por la luminosidad que va ocurriendo, pero también lo hacen porque el cuerpo tiene que irse acostumbrando a los cambios de presión. Y cada vez que ellos ascienden, hay menos aire. Y por ende, les es más difícil respirar. En cambio, en un buzo, cuando va descendiendo, hay más aire, se ve a las malas por efecto de la presión y ley de Henry, ingresan a sus tejidos, pero si ellos luego ascienden, tienen que ir
emitiendo ese exceso de gases solubilizados poco a poco, o si no les da la enfermedad de descompresión que que les comenté. Aplicaciones de la ley de Henry en terapias. Hay una terapia muy famosa que se llama la terapia hiperbárica, hiper alta bárica presión. A alta presión se pueden tratar algunas enfermedades. Yo creo que ahorita con lo del coronavirus está de moda eso. ¿Qué enfermedades se pueden tratar? Intoxicación por monóxido de carbono. Si la cantidad de monóxido de carbono que la persona recibió, inhaló, es todavía lo suficientemente baja, pues no ha logrado completamente dañarse la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina cuando recibe oxígeno forma una especie que se llama la oxihemoglobina. Pero si tú inhalas monóxido de carbono, se forma es la carboxihemoglobina y ahí ya queda desactivada la enzima forever and ever. Ya perdiste una cantidad importante de hemoglobina. Pero si es muy pequeña, se puede llevar el paciente a una terapia hiperbárica que está enriquecida en qué? Pues no puede ser en monóxido, porque si no lo terminamos de matar, en oxígeno, para que aprovechando las diferencias de la constante de Henry, o sea, de la solubilidad, podamos desplazar el CO2 y obligarlo a irse y aumentar la concentración de oxígeno en el cuerpo para que la persona pues simplemente no sufra ¿de qué? De hipoxia, bueno, de ausencia de oxígeno en su sangre. Podemos tratar embolias gaseosas, bueno, no soy médica, entonces no voy a entrar ahí en cuestión. Infecciones necrotizantes. Hay personas que cuando tienen una bacteria muy terrible en sus tejidos y la bacteria prácticamente los está consumiendo todo, hay bacterias que son anaerobias. Entonces, si incrementamos la cantidad de oxígeno, lo que estamos haciendo es quemando la bacteria y permitiendo entonces un tratamiento frente a la infección. Isquemias agudas traumáticas. Isquemia es un accidente cerebrovascular en donde durante un periodo de tiempo no llega oxígeno al cerebro. Entonces deja algunas secuelas, pero si se trata a tiempo, puede por una alta presión de oxígeno ayudar a que ese oxígeno llegue al cerebro y algunas partes que no fueron afectadas por la isquemia, pues simplemente van dando un progreso y también para tratar la enfermedad descompresiva que les da a los buzos. Los quiero dejar entonces con este ejercicio para que lo piensen. Calculate the solubility of gases oxygen in water. Bueno, no lo voy a decir, sino después se burlan de mí, pero calcule no, y no tampoco se los voy a traducir. Lean el ejercicio, vean las unidades que están dadas para la constante de Henry y pensemos, ¿qué versión de la constante de Henry tengo que usar? ¿La roja o la azul? Y con esto doy por terminado el video del tema de soluciones ideales y no ideales. Siguiente paso en nuestro lindo curso de físico-química, hacer muchos ejercicios. Vamos a trabajar en los talleres que se diseñaron para tal fin. Chicos, muchos éxitos y que sigan juiciosos. Gracias.